Este video es la continuación de las sucesiones numéricas. En el video anterior habíamos visto las sucesiones aritméticas y ahora vamos a ver o vamos a estudiar a las sucesiones geométricas. Analicemos distintos casos. El primero de ellos ¿eh? tiene la sucesión dada por los términos 2, 4, 8, 16, 32. Recuerden, y si no, observen por favor, miren el video introductorio. eh, Recuerden que cuando estamos enfrente de una sucesión geométrica, yo puedo identificarla si los términos están dados multiplicando por un número constante al término anterior. O sea, de cada término siguiente se obtiene multiplicando al anterior por un número fijo. ¿eh? Para pasar del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 16, ¿qué número voy a multiplicar a cada uno? ¿Sí? Para obtener el siguiente. Bueno, por 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Y así puedo seguir sucesivamente. Estoy queriendo encontrar ¿eh? el término general. ¿Sí? Para encontrar el término general vamos a hacer un razonamiento según cómo están ordenados estos números. El número 2, ¿sí? Que es el primero de los elementos de esta sucesión, el primer término, lo puedo escribir como 2 por 1. Lo puedo pensar como el 2 por 1. ¿Sí? Vamos a tomar ahora el segundo elemento, que es el 4. 4 lo puedo pensar como 2 por 2. ¿Sí? Al 8 lo puedo, si seguimos con la misma lógica, 2 por 4, pero en vez de escribir 4, y le pido que atiendan acá, en vez de 4 voy a escribir 2 por 2. ¿Sí? Este 2 por 2 es el número 4. ¿Sí? ¿Estamos? Presten atención a eso. Ahora el 16 voy a hacer lo mismo, voy a escribir 2 por, y en vez de escribir 8, que 2 por 8 es 16, voy a escribir el 8, 2 por 2 por 2. ¿Sí? Este es el número 8. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ocupando el número 2 porque este factor que multiplicamos para obtener los términos, recuerden que se llamaba razón, y la razón estaba dada con la letra R. Yo la tengo que ocupar y me puede servir de mucha utilidad si la puedo identificar. Fíjense que estoy haciendo eso. El único que no tiene el 2 es este que está acá. Pero puedo hacer una transformación y decir, bueno, 2 por, y lo escribo como una potencia, 2 elevado a la 0, porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? Fíjense que, volviendo acá al cuarto término, acá puede ser 2 por, y en vez de escribir 8, voy a escribir 2 al cubo. Voy a expresar utilizando las potencias. ¿Sí? Acá voy a usar el 2 al cuadrado, y acá 2 por 2 elevado a la 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a darnos cuenta que puedo obtener cada término de la sucesión multiplicando 2 por el número 2 elevado a una potencia. Ahora bien, ¿podré escribir alguna fórmula general? Bueno, yo sé que sí o sí es 2 por, y acá tengo la razón, que era ese número 2, ¿eh? También es 2, y el exponente, ¿puedo decir que es solamente n? Y no, no puedo, porque acá el primer exponente es 0, y los números naturales empiezan desde el 1, entonces para obtener ese 0 tendré que restarle 1. Entonces 1 menos 1 es 0, y ahí sí, obtengo el primer término. Vamos a visualizarlo. A1, o sea el primer término, que en este caso es el número 2, tendría que obtenerlo usando la fórmula general. Es la primera posición, entonces 1 menos 1. ¿Sí? 2 por 1 menos 1 es 0, entonces 2 a la 0. Y ahí obtengo, ¿sí?, ese 1 que decíamos hoy, y el resultado de 2 por 1 es 2. Y obtuve el primero de los términos. El segundo término será 2 por, y n, como es la segunda posición, será 2 menos 1. Entonces,
2 menos 1 es 2 y 2 elevado a la primera potencia es 2. 2 por 2 es 4. El tercer término debería ser el 8. Entonces, ¿qué posición ocupa el 8 acá? La tercera posición. Entonces, n, o sea, 3 menos 1. 2 por 3 menos 1 es 4, entonces 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4, ¿sí? Y 4 por 2 es 8. Y obtuve los términos. O sea que encontré la regla general que me permite a mí, ¿sí?, hallar cada término o cualquier término de esa sucesión. Con eso termina el ejercicio. Vamos a analizar otro caso para de ella obtener una regla general que me permita resolver cualquier sucesión geométrica. Esa es la finalidad de analizar cada caso. Fíjense acá que el factor por el que yo tengo que multiplicar a cada término para obtener el siguiente, ¿eh? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 15? 3. ¿Qué número multiplicado por 15 me da 45? También 3. Bueno, se puede comprobar con calculadora que 45 por 3 me da 135 y 135 por 3 me da 405. Fíjense, volvemos un ratito, ¿eh? En el ejercicio anterior, yo acá, esta era la razón elevada a una potencia, ¿sí? Nada más que acá no se podía distinguir muy bien porque la razón era igual a este número que estaba acá, o sea, se puede uno confundir. Pero acá ya el razonamiento que vamos a hacer nos va a permitir darnos cuenta de algo en particular. ¿Cómo puedo obtener el primero de los términos en esta sucesión? 5 por 1, ¿verdad? Listo. El segundo término, ¿cómo lo puedo obtener? Como 5 por 3, porque 5 por 3 es 15. Y acá estoy ocupando la razón. Recuerden que la razón es el número que se repite y que era 3. Entonces, ¿cómo puedo usar la razón en el 45? Bueno, vamos a seguir la misma lógica. ¿Qué producto de dos números me da 45? 5 por 9. Pero en vez de escribir 9, voy a escribir 3 por 3. Este número es 9. ¿Sí? Siguiendo el razonamiento, voy a hacer lo mismo para el 135. 5 por, y ahora tendré que encontrar un número que use la razón 3, que vale 3. 3 por 3 por 3. Si ustedes hacen en la calculadora 3 por 3 por 3, eso da 27, y 27 por 5 me da 135. Alguien descubrió que usando ¿sí?, esas razones, ¿eh?, la razón 3 escrita como potencia, podría llegar a una fórmula general que me permita calcular cualquier sucesión geométrica. Fíjense que acá este 3 este 27 lo puedo escribir como 3 al cubo. Entonces el término 135, que corresponde al cuarto lugar, es 5 por 3 al cubo. El otro caso, el tercero de los términos, que es 45, en vez de 3 por 3 voy a escribir 3 al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior. Acá va a ser 3 a la 1, y acá va a ser 5 por 3 a la 0. Y así voy a obtener el 1. ¿Eh? ¿Por qué hice esto? Porque quiero que se den cuenta de algo. El número 5 acá, ¿quién es? Es el primero de los términos, es el término a sub 1, ¿verdad? ¿Quién es 3 en cada caso? Es la razón r, ¿no es cierto? Y los exponentes los obteníamos como n menos 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que en este caso, la sucesión es 5 por 3 elevado a la n menos 1. Pero acá descubrimos un dato muy importante, y que es que el primero de los términos, el 5, ¿eh?, es el primer número que va acá. Si volvemos a la sucesión anterior, pasaba lo mismo. El primero de los términos acá, que era el 2, es el factor que multiplica a la razón, y que aparece también en la fórmula general. ¿Sí? Volviendo a este caso, hemos descubierto que podemos decir, y acá vamos a anotar, yo ya lo tenía preparado, que hay una regla general para obtener cualquier término de una sucesión geométrica. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Sí? La que terminamos de analizar. El primero va a ser
el valor del primer término que multiplica a la razón elevado a la n-1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es la regla general para resolver cualquier sucesión geométrica. Si la aplican, se van a dar cuenta, si comparan esta sucesión con esta, es la misma, nada más que el primer término era 2, la razón también era 2, y el exponente es n-1. Y acá también tengo la misma situación. El primer término es a sub 1, este que está acá es la razón, y el exponente es n-1. Vamos a ver un último ejemplo, pero ya vamos a aplicar la fórmula directamente. Este ejemplo en particular es porque los términos de la sucesión son números fraccionarios. Ustedes pueden darse cuenta que, si bien los tres primeros términos son números enteros, pero el cuarto, el quinto y el sexto son números fraccionarios. Por lo tanto, si aplicamos la regla general, que decía que el término general era mirando el primer término y después la razón, si yo me fijo cuál es la razón, ¿sí? En este caso, ¿qué número voy a multiplicar por 4 para obtener 2? Y voy a tener que recurrir también a un número fraccionario. 4 por 1/2 me da 2. 1/2 por 2 me da 1. ¿Sí? O sea que la razón en este caso vale 1/2. 1/2 por 1 me da 1/2 y obtuve el cuarto término. 1/2 por 1/2 me da un cuarto y así. 1/4 por 1/2 me da un octavo y puedo continuar. Por lo tanto, ¿sí? La razón vale 1/2 y el primer término era 4. Entonces, 4 por, si la razón vale 1/2, escribimos 1/2, ¿sí? Y esto está elevado a la n-1. Hemos encontrado entonces el término general de nuestra sucesión. Ahora bien, ustedes pueden comprobar esto diciendo, bueno, el primer término debería darme 4, ¿no es cierto? Va a ser 4 por 1/2 elevado a la 1 menos 1, porque es la posición número 1. Entonces, el primer término va a ser 4 por 1/2, que me va a quedar elevado a la 0, y eso es 4. Obtuve el primer término. El segundo término será 4 por 1/2 elevado, y estamos hablando de la segunda posición, entonces 2 menos 1. Por lo tanto, a sub 2, ¿quién será? 4 por 1/2 elevado a la 1, que es 1/2. Acá puedo simplificar, me queda 2, queda 1, y por lo tanto, el segundo término es 2. ¿Ven que se puede verificar y comprobar que hemos llegado a una fórmula general? Hago una aclaración importante. Ustedes pueden escribir, ¿sí? En este caso en particular, de la primera sucesión, ¿sí? La voy a escribir acá, a sub n era igual a 2 por 2 a la n menos 1. En este caso en particular, se presenta una de las propiedades de la potenciación, producto de potencias de igual base. Entonces yo puedo reducir esta expresión de la siguiente manera. El producto de potencias de igual base era igual a otra potencia, cuya base era la misma, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Se sumaban los exponentes, entonces voy a hacer 1, porque acá tengo un 1, más n menos 1. Y 1 menos 1 me da 0, se puede cancelar. Por lo tanto, esta fórmula me puede quedar reducida, factorizada en este caso, me va a quedar en 2 a la n, que también se cumple. Si ustedes verifican, ¿sí? 2 a la 1 va a ser 2, 2 al cuadrado va a ser 4, 2 al cubo va a ser 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32 y obtengo los términos de esa sucesión. ¿Estamos? Eso, cada vez que se pueda hacer, hay que hacerlo porque es una forma de reducir la expresión general. Muy bien, con esto terminamos la unidad de sucesiones. Espero que les haya servido los videos. Nos reencontramos
en el próximo capítulo.